Doctora Luisa, qué gusto tenerte por acá. De acá te están escuchando Perú, Ecuador, Colombia y alguien de Brasil también. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, un placer estar con ustedes en esta academia Genfar que, bueno, nos fortalece a todos en los conocimientos que vamos adquiriendo día a día. Esa es la idea. Te está saludando Ana Karina, también Mayeli, también Dayana. Mira, acá te saludan, doctora, con mucho cariño. Lo que hay acá en esta Academia Genfar es cariño por las personas que cuidan la salud, como tú y como los amigos que están en el chat. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque es que yo he visto más de una vez que un representante de farmacias se acerca a una farmacia, una droguería y a mis amigos que están en el chat les dicen, óyeme, tenemos un servicio de farmacovigilancia, vamos a meternos en algo clave y es cuidar cómo ustedes desde la farmacia pueden cuidar la seguridad de los pacientes. ¿Te parece si arrancamos, mi querida doctora? Claro que sí, de una vez. Bueno, vamos a hablar de la seguridad. Está en las manos de cada uno, pero ¿qué hacer en la vida real? Vamos con la primera pregunta, si nuestros queridos amigos nos ayudan, y es, ok, resulta que hay dos términos claves para las personas que nos están escuchando. El uso correcto y seguro, correcto y seguro. Y aparentemente uno escucha eso y dice, no, pues fácil, pero espérate, yo quiero que escuchen a nuestra querida doctora bien, como debe ser. La doctora Luisa Restrepo nos va a contar, doctora, ¿por qué hablar de estos dos términos? Si se supone que un medicamento, yo en la farmacia, mis amigos en la farmacia lo van a dispensar y debería ser seguro, ¿no? Para tratar la enfermedad. ¿Por qué estos dos términos? Bueno, es precisamente por eso, y es porque debería ser seguro. Pero ¿qué nos dice la experiencia? ¿Qué nos ha demostrado? Y es que no siempre lo es. Y a mí me gusta poner un ejemplo real basado en estadísticas, Ujú. y es que muchas veces, mentira, siempre es más seguro viajar en avión que ir a una atención hospitalaria. Y esto es porque la atención médica o en la atención médica se pueden generar muchos errores Ujú. y estos errores van desde, bueno, los que más escuchamos, que se cayó el paciente de la cama, pero también involucra el uso incorrecto de los medicamentos. Y es aquí donde todos intervenimos, quienes prescribimos, quienes dispensamos, quienes lo consumimos, quienes ayudamos a administrarlo porque es un familiar, porque es un hijo. Y es tan importante este tema que la misma OMS en el Ujú. Día Mundial de la Seguridad, que también es un día importante que se celebra en este mes y que sucedió el pasado 17 de septiembre, justo 9 días antes del Día del Farmacéutico, Ujú. se enfocó en las prácticas de medicación segura y en los errores de medicación como una de las principales causas de daños evitables en la atención médica. Y esto no solamente pasa en nuestros países, en Colombia, en Ecuador, en Perú, que decimos que somos países que no tenemos unos sistemas de salud como lo pueden tener a nivel mundial en otros países de más altos ingresos. No, esto pasa en todo el mundo. Y por eso es que es tan importante empezar a actuar desde nuestra práctica diaria. Fantástico. O sea que si nuestros amigos, los que se conectaron hoy a la Academia Genpar, abren su mente, abren sus oídos a lo que vamos a hablar, podrían prevenir cosas de seguridad que le pueda pasar al paciente o no. Claro, claro, todos estamos inmersos en la prevención y ustedes desde su rol de farmacia son claves en la prevención y pues porque ustedes son los que están en contacto con el paciente. Entonces son vitales en esta práctica de llevar a la prevención de estos errores. Óigame, lo dice la doctora Luisa Restrepo, médico, farmacóloga, epidemióloga, que ustedes son irreemplazables. Sencillo, sencillo. Abra muy bien los oídos para lo que viene a continuación, porque esto nos toca. Argelis y Luis Álvarez, gracias por tu número de cédula. Pero está muy bien, ahí estás aplicado acá con todo. Entonces, mira, yo quiero hacerte la siguiente pregunta, mi querida doctora Luisa Restrepo. Vamos a ver.
Entonces póngale cuidado. Pero la doctora Luisa en la pregunta anterior nos contó un dato clave de cultura general. ¿En qué mes se celebra el Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes, de la seguridad? Vamos a ver la OE. Según la OMS, si alguien me dice en el chat, se gana 5 puntos. Ahí van los 5 puntos. Mientras tanto, doctora, la pregunta es la siguiente. Septiembre 17, Patricia, oiga, Patricia ya lleva 2. ¿Qué velocidad, Patricia? No sé qué come, de qué se alimenta, pero caramba. Y también Gloria, Gabriel, una velocidad, ¿viste? Acá les voy a hacer un quiz. Atentos, voy a hacer quiz con puntos. Vamos a ver cómo va eso. ¿Qué errores de medicación existen? Primero, ¿qué es un error de medicación? Pero lo más común es para uno estar muy atento en la farmacia y en la droguería. Doctora Restrepo. Bueno, muy bien. Primero, es importante entender qué es un error de medicación antes de irnos a cuáles existen. Entonces, lo primero es que un error es cualquier falla, siempre es involuntaria en el tratamiento con medicamentos. Entonces, ya ven que los medicamentos son miles y las fallas involuntarias son muchas. ¿Y a qué nos lleva esto? A un daño o a un potencial daño en ese consumidor del medicamento. Entonces, esta es la definición de un error de medicación. Ahora, si pasamos a qué tipo de errores de medicación existen, que es la siguiente parte de la pregunta. Claro. Tenemos muchos, les voy a nombrar los más frecuentes. Entonces, que estemos con un medicamento incorrecto, que la dosis sea incorrecta, que el paciente sea incorrecto, y aquí hablamos de la edad, del sexo, de la enfermedad, que la duración de ese tratamiento sea incorrecta, porque hay tratamientos que, por ejemplo, para el dolor los mandamos de manera aguda, pero los pacientes siguen comprándolo, siguen consumiéndolo porque simplemente no sabían que era por 3 días, por 5 días. La vía de administración incorrecta, y yo creo que ustedes se han dado cuenta de esto muchas veces, por ejemplo, cuando llega un usuario a comprar, no sé, unos óvulos que son de administración vaginal, y cuando vuelven y dicen, no, pero imagínense que yo me lo estoy tomando, con razón, esto no me sirve. Pasa mucho. O hay unas ampollitas que se toman y no, resulta que como eran ampollas, yo dije, bueno, me las apliqué. Pues no, se aplican, se deben tomar. Entonces, la vía de administración es muy importante. La frecuencia de administración. Entonces, ustedes ven que hay medicamentos que se administran cada 8 horas o se administran en ayunas y resulta que lo tomamos una vez al día porque pues no vimos bien y decía era 3 pastillas y el resto no se entendió. El momento incorrecto de la administración, que tiene que ver mucho con la hora a la que me la tome, si es en ayunas porque el estómago tiene que estar desocupado, o si es después de una comida porque al contrario el estómago tiene que estar lleno. Las técnicas de administración, que esto pasa a veces con las inyecciones, que dice tiene que ponérselas perpendicular y resulta que me las llevé fue de ladito, pues a veces no llegan al tejido que deben llegar. Claro. Y bueno, ahí hay otros que son los tratamientos cuando no los monitoreamos, que precisamente esto hace que se nos extienda en el tiempo, que lo tomen por un menor tiempo. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de errores de medicación que tenemos y que vivimos como con mayor frecuencia. Claro. Doctora Luisa, ¿puedes creer que acá los estamos leyendo en el chat, lo que escriben? Resulta que Abelardo hizo un acrónimo con GEMPAR. Gracias por estos seminarios, nos hacen mejores en lo que hacemos, fomentan a los que nos apasionan las reuniones para mejorar día a día. Oiga, Abelardo, esto sí fue conmovedor. La doctora Luisa y yo estamos acá, mejor dicho. ¿Qué tal ese acrónimo, doctora Luisa? ¿Cómo lo viste al hombre? No, excelente. Queda contratado para hacer nuestros acrónimos. Contratado, mira. Amigos, les voy a hacer un examen. Pónganle cuidado. La doctora Luisa, vamos a ver quién es el primero que me responde en ese chat. Vamos a ver el primero y le damos un aplauso. Y es la pregunta es, rápido se los digo, ¿un error de medicación es voluntario o involuntario? Vamos a ver quién responde primero. Vamos a ver quién fue el que respondió primero. Velocidad. Uy, muy bien. Óigame. No, es que
escriben demasiado rápido. O sea, ¿qué es esta velocidad? Esta velocidad, yo creo que no puedo leer, pero lo que sí me queda claro es que involuntario. Mira, doctora Luisa, como el conocimiento de la Academia Gempar se ve en resultados, se queda en la cabeza de nuestros amigos. Vamos con otra pregunta que les voy a seguir haciendo. Un Ahí aplauso me para... falta una parte de esa respuesta y es el por qué se presentan. ¿Por qué se Eh, presentan? y hay muchas razones también, así como Ajá, hay errores, hay razones. Entonces, la primera y grande que tenemos son los errores en los sistemas de medicación. Entonces, ¿cuáles son estos? Las fórmulas que son ilegibles. Ustedes también lo deben vivir, que no, esa letra es de médico tan horrible, Dios mío, que lo devuelvan a la primaria a estudiar caligrafía porque no se claro. entiende. O las fórmulas que se cambian porque pues todas se mandan a una misma impresora y resultó fulanito con la fórmula de sutanito y no se dieron cuenta en el nombre de la fórmula. Los medicamentos que tienen el mismo empaque, Claro. el mismo color, y hay factores humanos también. Entonces, cuando nos comunicamos de manera inadecuada, la misma fatiga, el cansancio, el trabajar, no sé, días enteros en turnos, eh, Ujú, los tiempos para dispensar, los tiempos para explicar. ujú. Nosotros como usuarios de medicamentos, ¿cuántas veces hemos leído una etiqueta de un medicamento? Si alguien la lee es porque es muy juicioso, pero quien lea la etiqueta del medicamento, mejor dicho, te damos el premio, le damos otros 5 puntos. La polimedicación, ustedes saben que cada día envejecemos más, entonces tenemos pacientes adultos mayores con mayor frecuencia Ujú, y estos pacientes reciben múltiples medicamentos porque tienen varias enfermedades, entonces al estar claro. polimedicados hacen que tengamos más riesgo de errores de medicación. Y Mm, la automedicación, que es otra, que no, este medicamento también me sirvió, entonces venga, tómelo usted, que es muy bueno, ujú. o lo repito cuando me dio otra vez una enfermedad similar, entonces esto también nos lleva a errores de medicación. No, mira, qué interesante y vamos a ver si les quedó en la cabeza. Dígame rápido, una causa de errores de medicación, una causa principal, vamos a ver si saben o no. El que sabe, sabe, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, Rudy, la distracción, dice José, guía de administración, dosificación, la letra, el cansancio. Claro, mira cómo les queda. Es que son de lo mejor que hay en toda América Latina en las farmacias. Te cuento, doctora Luisa, es de lo mejor lo que está acá. Lo mejor, lo top de lo top. Mira cómo saben. Mira, la muerte no, pues esa sí es una causa de error tremenda, mejor dicho. Óyeme, muy bien. Vamos entonces a la pregunta que es el punto culmen de hoy. Les recuerdo, es el que está acá conectado, el que se lleva el certificado. El que no se conectó no se puede llevar el certificado. Han preguntado, no. Dígale al colega, oye, conéctese, que ya vamos por los casi 1.700 personas. Entonces, a todos les tiene que llegar ese certificado. Muy bien, lo clave acá es, doctora Luisa, porque mis amigos ya se están preguntando, están diciendo, oye, Dani, ¿cómo es la cosa? En la farmacia, en la droguería, en la botica, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo si trabajo en una para evitarlos? Porque nadie quiere que se equivoque uno de debida administración, de dosis, de medicamento, de paciente. ¿Qué puede hacer uno? Doctora Luisa, te escuchamos. Bueno, aquí Laura, de nuestro caso, se nos adelantó un poquito al principio. Ujú. Y bueno, hay muchas cosas por hacer. Lo primero es esto, hacernos conscientes que existen estos errores de medicación. Segundo, que son totalmente involuntarios. Entonces, siempre es importante recalcar esto porque no nos va a llevar a algo punitivo, sino tengo que identificarlos y saber que esto se presenta con más frecuencia de la que nosotros muchas veces nos imaginamos. Y no pensar que porque no genera daño, no le podemos poner cuidado y no debemos actuar, porque acuérdense que esto puede o no generar daño, pero si nosotros intervenimos a tiempo, nos va a llevar a generar menos daños o a una reexposición, a de nuevo, un nuevo error del mismo tipo que nos genere ahora sí un daño, una consecuencia para ese paciente que, como nos decían hace poco, puede llevar hasta la muerte.
Entonces, esto es lo primero, hacernos conscientes. Lo otro es que nos decía nuestra amiga Laura, es cuando estemos entregando una prescripción, leámosla. ¿Qué es lo primero? El nombre. El nombre de usted, ¿cómo se llama? Ah, bueno, si es suya. El medicamento, que si no lo entiendo, no nos pongamos a adivinar, porque a veces es muy complicado, ¿verdad? Que la letra de los médicos a veces se complica un poco y es difícil de entender. Entonces, digámosle a este paciente, vea, mire, vaya donde su médico porque definitivamente no se entiende y es un riesgo a usted entregarle este medicamento. Reconfirmar con el paciente que entendió qué medicamento le formularon. Explicarle al paciente cómo lo debe tomar, que era lo que nos decían al principio. Entonces, la hora en la que la toma, cuántas pastillas se va a tomar, si es una o si en una sola toma se debe tomar dos. Ayudarle a agendar que cuando son pacientes polimedicados, ayudarles como a organizar esa toma de medicamentos para que no tenga esas confusiones y las pueda tomar de manera correcta. Esto es cuando tenemos medicamentos con fórmula. Verificar que sea la dosis adecuada, que no es que es un niño y siempre dicen dosis de 50 miligramos, pero esto trae 500. ¿Será que se confundieron que era para un adulto? Entonces ustedes lo saben, miremoslo y empoderémonos y digamos, esto está como extraño. Y cuando recomendemos un medicamento, que un antigripal, que un antidiarreico, también expliquémosle a los pacientes, miren, esto es una vez al día, o este antigripal no se lo vaya a tomar más de 4 veces al día, porque tiene consecuencias. Acuérdense que cuando uno tiene gripa, uno quiere quitarse esos síntomas ya, entonces toma todas las pastillas para que le pase, porque siente un poquito de descongestión, entonces la toma cada 2 horas porque otra vez me volvió la congestión. Entonces, no, ahí tenemos una forma de actuar de parte de ustedes súper importante para hacer estas recomendaciones. Y finalmente también empoderar. Ustedes están en contacto directo con los usuarios de ese medicamento, con los pacientes, y les pueden decir, mire, ustedes también pueden participar activamente en el control del riesgo. Entonces, lea la fórmula. No le dé miedo ir a preguntarle a su médico tratante que no entendió el medicamento, y cuando esté su consulta, pregunte, asegúrese que está entendiendo para qué es ese medicamento, qué dosis debe tomar y por cuánto tiempo lo debe tomar. Entonces, acá somos varios los que podemos actuar y ustedes sí juegan un papel fundamental en esa comunicación y en esa dispensación que hacemos día a día. Óyeme, amigos que están todos conectados de Perú, Colombia y Ecuador, ¿no es cierto que después de uno escuchar a la doctora Luisa, uno queda como con ganas de hacer cosas, como con un poder transmitido? Ese es el poder. ¿Cierto que sí? Luz dijo que sí. Después de escuchar, y también, mira, Jefferson dice que sí. Oye, todos dicen que sí. Doctora Luisa, qué rico tenerte acá. ¿Sabes qué? Me gustaría como que hubiera una aplicación tuya que mis amigos pudieran tener. Consulte a la doctora Luisa. Pero todavía no está al aire, así que por ahora, mucha atención a lo que ella va a decir. Mucha atención. Díganme ahí en el chat una cosa que consideren importante para prevenir errores de medicamentos. Pero yo les voy a decir algo. Como médico, yo he visto errores de dispensación prevenidos por nuestros amigos de farmacia, nuestros amigos de la droguería. Por eso es que los llevo en el corazón, porque ustedes son claves acá siempre para cuidar al prójimo, al cliente, al paciente, a la persona que está entrando. Mire, dosis, concentrarse, conciencia. La doctora Luisa dijo conciencia. Capacitar a su personal, Araceli, claro, para eso estamos acá, para crecer con nuevo conocimiento, nuevas herramientas. Vámonos a la siguiente pregunta, y esta sí que está muy buena. Y es que realmente, si uno, a pesar de trabajar en algunos puntos, en varios, muchos o pocos, del uso correcto de medicamentos, sigue viendo errores de medicación. Óyeme, doctora Luisa, ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Bueno, aquí hay una frase muy bonita que es insistir, persistir y nunca desistir. Porque es esto, estamos empezando, estamos
como coloquialmente se diría, en pañales todavía en esto. Y nos toca seguir educando, nos toca seguir insistiendo en hacernos conscientes, y vuelvo y repito, y explicar esas fórmulas y entender esas fórmulas. Y hay otro punto muy importante y es reportemos. Entonces, enteremos a la gente de lo que está pasando. Entonces, hay un error porque, no sé, esas cajas son igualitas, entonces escribámosle a Genfar, señores Genfar, todo este medicamento es idéntico, por favor, tiene el nombre igual o se equivocaron en la caja, todo está idéntico, por favor, hagamos algo. O todas las fórmulas que me llegan son de la EPSX del doctor Sutanito, entonces llamemos también la atención sobre esto. Acuérdense que como esto es involuntario, no es punitivo, entonces no vamos a ir a la farmacia a decirle, mire, usted hizo este reporte, entonces por favor dígame de quién es, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, porque vamos a ir a mirar cómo castigamos a estas personas. No, porque es que es con esta información con las que se pueden tomar medidas. Entonces, en la medida que nosotros reportemos, y hay muchas formas de reportar, vamos a tener más datos. Entonces, ¿qué formas de reportar tenemos? Si ustedes entran, les voy a dar el ejemplo en el que estamos ahorita. Si entran a la página de Genfar y encuentran ahí un aviso que dice farmacovigilancia, entonces van a tener, usted quiere reportar un evento, entonces ahí reporta su evento, detecté este error de medicación, el paciente o, no sé, un usuario del medicamento dijo que no estaba clara la fórmula, entonces se lo tomó en una dosis superior. O no decía por dónde administrar, como les pongo el ejemplo del óvulo vaginal y se lo está tomando. Entonces, eso es importante. Y eso, bueno, y no solamente Genfar tiene donde reportar, todo lo que ustedes manejen de todas las marcas, ustedes pueden entrar a la página de esas marcas y ahí tienen que tener un espacio para poder reportar que se llama farmacovigilancia. Si no lo tienen como farmacovigilancia, lo deben tener como contáctenos, pero todos tenemos que tener. Si no queremos ir a reportar a la industria farmacéutica, entonces vámonos directamente al INVIMA, al DIGEMIR, a ARSA, y ahí también tenemos la posibilidad de entrar y hacer el reporte, porque las entidades regulatorias también están constantemente revisando qué está pasando con los errores de medicación. Y para esto no necesitamos mucho, solo necesitamos tener el computador que casi siempre está en nuestras farmacias, o tener un celular, que ahora hay más celulares que seres humanos, o tener una tablet que pues también podemos tener acceso a ella. Entonces, es sencillo, casi todo es muy guiado en todas las páginas que ustedes entren, entonces por favor, reporten. Me parece curioso lo de celulares más que seres humanos, pero ayer estaba viendo un estudio en Latinoamérica y si agarramos las personas adultas, fíjate que decía que había 127% de celulares, o sea, 27% más de conexiones celulares. Y eso sirve, pues si hay tanto, sirve para reportar, nunca nos quedemos callados. A ver, el primero que me complete este refrán, te voy a dar 5 puntos. ¿El refrán cuál es? El refrán es insistir. Ahí lo dejo. Vamos a ver quién lo completa. Vamos a ver quién lo completa. Bien, persistir. ¿Y qué más? Y nunca desistir. Muy bien. No, esto sí. Mira qué nivel. Mira cómo están describiendo. Muy bien. Les quedan las palabras, doctora Luisa, que les estás diciendo. Y eso no hay mayor gratitud para uno como maestro, profesor, que estos amigos estén, mejor dicho, volando, porque están en un nivel muy alto. Vamos ahora con una siguiente pregunta clave. Y acá me están llegando preguntas en el chat también, pero espérate un momento. Resulta que yo he estado en farmacias en varios países hablando con mis amigos y de pronto llega el representante de farmacia y les dice, oiga, tenemos acá un servicio de farmacovigilancia, Genfar, tiene todo montado 24/7, reporte, toda la cosa.
yo siempre me he quedado con una duda que me la han comentado y es, ¿qué hacen con esos reportes? ¿Para dónde se van? ¿Qué es lo que finalmente es el objetivo de reportar? Esta es una muy buena pregunta, porque en la medida en que sabemos qué pasa con esos reportes que todos hacemos y que todos podemos hacer a través de cualquier plataforma, también nos motivamos a reportar. Entonces, siempre esta información se analiza y se hacen análisis cuantitativos. ¿Cuántos reportes tengo de esos errores de medicación? Y cualitativos. Entonces, todos son de error de formulación o todos son de dosis incorrecta. Entonces, nos vamos a identificar esa causa raíz de por qué Ajá, se está dando y así se pueden tomar medidas. Entonces, ¿qué medidas podemos implementar? Desde medidas regulatorias hasta medidas más físicas. Entonces voy a cambiar el color, a este empaque lo voy a poner moradito, a este lo voy a poner claro. negro, a este lo voy a poner rojo, a este lo voy a hacer resaltar unas letras. O también en las etiquetas que ahora sabemos que es importante decirles a nuestros pacientes, vean, esto trae una etiqueta, por favor léala también, porque ahí vienen otra serie de contraindicaciones, que si usted toma jugo de toronja, pues no puede consumir el medicamento. Entonces, a medida que vamos implementando estas medidas, pues también vamos mirando si funciona. Entonces, este es el siguiente paso. Implementamos medidas en la etiqueta, en lo físico, en la educación y comprobamos que estas medidas funcionen. ¿Cómo comprobamos que funciona? Pues porque seguimos o no recibiendo reportes, porque nos vamos y miramos, vamos a mirar qué está pasando con esto, si funcionó, si me voy a ir a la farmacia que me reportó más y les voy a decir, cuéntenme cómo les fue con esta nueva medida que implementamos. Claro, Y en este mundo que hablamos del real world evidence y que los datos y la analítica de datos, pues esto también nos lleva a construir más información de qué pasa con sí, nuestros medicamentos. Además, lo de Colombia, lo de Ecuador, lo de Perú nos va a servir. O sea, si en Perú se dan cuenta que hay un error de medicación muy frecuente e implementamos medidas, pues también le va claro. a servir a Colombia, también le va a servir a Brasil, también le va a servir a Estados Unidos. Entonces, no es una medida que simplemente se tome y quedó ahí, no, es una medida que va a servir para toda la población. Para toda la población va a servir y entre otras que hemos pasado los 1.700, vamos para 1.800 asistentes acá que nos están escuchando atentamente. Parece que varios llamaron al compañero, oiga, conéctese, que es que mire que están diciendo lo clave para que uno no le pase una de estas. Por ejemplo, tenemos a María del Pilar Rosario, tenemos a Joana Juliet que nos dio nombre, cédula, signo zodiacal, mejor dicho. Gracias por toda esa información, Claudia. También la vemos desde Árboles, Antioquia. Bienvenidos, está muy bueno el tema hoy. Vamos a una siguiente pregunta, pero ya me están llegando algunas preguntas ahorita las hacemos. Entonces, mira, resulta que como hay gente acá, mi querida doctora Luisa, hay gente acá, voy a sacar donde me llegan las preguntas que sacan este dispositivo y las voy a formular rápidamente. Ponle cuidado, mira la pregunta. Hay una pregunta que nos dicen que escribieron qué es LASA, pero en realidad se refieren a qué es ARSA. Sí, Digemid, ARSA, INVIMA. Cuéntanos un poquito, ¿qué es eso? ¿Sabes qué? Mira, yo acá tengo el Ay, acrónimo. perdón, ARSA, Agencia Regulatoria de Medicamentos del perdón, Ecuador. me había INVIMA, silenciado. Sí, son todas las agencias regulatorias en medicamentos, en alimentos. Entonces, acuérdense que nosotros estamos vigilados por unas agencias que aprueban o desaprueban un medicamento o que dicen también, ese medicamento toca retirarlo del mercado o este medicamento tiene que tomar una medida para que se pueda mantener en el mercado. Entonces, esta agencia siempre es como el papá de nosotros que siempre nos está vigilando, que siempre nos está diciendo así se hacen las cosas, tienen que pasar por mí para aprobación y nos da permiso de salir a la calle, o sea, nos da permiso de salir a vender un medicamento y vigila que ese medicamento sea eficaz y sea seguro.
Agencias regulatorias, oyeron a la doctora Luisa, nos queda muy claro, INVIMA está en Colombia, está INVIMA, en Perú está el DIGEMIT, ARSA está en Ecuador. Muy bien, mira esta pregunta tan bella que me hacen acá mis amigos y me escriben, doctora Luisa, hablaste muy bien de prevención de errores de medicamentos, de fórmula, de receta, de prescripción, pero ¿qué pasa si entra un cliente y agarra medicamentos OTC de venta libre, su fórmula médica, over the counter? ¿Cómo hacen nuestros queridos amigos que se están conectando para prevenir errores de medicamentos en esa situación? Muy buena pregunta porque estamos acostumbrados también a que nos llega la fórmula y entonces de aquí viene el error de prescripción o de formulación o de medicación. En estos medicamentos es importante también mirar cuál es el adecuado consumo. Entonces, más o menos era lo que les mencionaba, digámosles, por favor, este medicamento acuérdese que si usted sufre de problemas cardiovasculares, no lo debe tomar, la etiqueta lo dice. O decirle, acuérdese que estos medicamentos sí son de venta libre, pero debe leer la etiqueta. O también brindarle la asesoría, para eso también estamos ahí. Entonces, mire, este medicamento lo va a tomar cada 8 horas, no puede exceder de 4 pastillas al día, y por favor, cuénteme, ¿usted sufre algo del corazón? Bueno, entonces ya ahí vamos descartando y vamos orientando a ese paciente. Y vuelvo al ejemplo de los óvulos vaginales, porque es que pasa mucho. Entonces, miren, esto se lo tiene que aplicar, ahí está el instructivo de cómo se aplica por vía vaginal, para que también tengan conciencia los pacientes usuarios de esos medicamentos de cómo los van a administrar. Además, quedan contentísimos cuando reciben asesoría de parte de ustedes, se van como felices, sí, y dicen, miren, es la mejor farmacia, ya no vuelvo a salir nunca porque es donde me explican, donde me dicen cómo lo tomo, a qué hora lo tomo y me orientan en cómo tomarlo. Óyeme, muy claro cómo podemos prevenir errores en medicamentos OTC sin fórmula médica. Y me han corregido, con cariño me lo hicieron. Me dijeron, Dani, no nos referíamos a ARSA del Ecuador, nos referíamos a LASA, los medicamentos que se ven. ¿Qué son los medicamentos LASA? Hay un mute por ahí en tu micrófono. Perdón. Ahora sí. Los medicamentos LASA son los medicamentos que tienen, son parecidos físicamente y son parecidos en el nombre. Entonces, por ejemplo, omeprazol, albendazol. Entonces, son medicamentos que terminan en las mismas letras y se parecen físicamente porque la cajita es del mismo color. ¿Qué hacemos con estos medicamentos? Entonces, acuérdense que en nuestras farmacias organizamos por orden alfabético o organizamos por indicación. Entonces, esto es fundamental y ustedes ahí son muy expertos en diseñar también esas estructuras para que los medicamentos de una misma clase terapéutica puedan estar en una parte y no se me vayan a confundir con los otros. Y es importante en esto también leer muy bien la fórmula, porque a veces por el afán, entonces, sí, dice Dictol, y entonces me voy y le paso un lansoprazol. Entonces sí es importante estar muy concentrados y atentos a la fórmula. Muy concentrados. Lidia nos dio ejemplos: prednisona, prednisolona. Allá arribita alguien dijo también dicloxacilina, doxiciclina. Se pueden confundir, son parecidos. Hay que estar muy atentos. Aloperidol, alopurinol. ¿Qué tal el de Jonathan? Buen ejemplo, ¿no? A ver quién más tiene. Bueno. Cetiricina, levocetiricina, Naomi, muy bien. Cefalexina, Cefadrina, muy bien. Sí, hay ejemplos, hay muchísimos y bueno, pues los tenemos y es que estos son los nombres, se conocen como INNs, entonces son los nombres que les damos a nivel mundial para identificar los medicamentos. Entonces, por eso no se pueden cambiar
y excepto porque tengan una marca ya comercial, que ahí ya pues empezamos a diferenciarlos, pero cuando tenemos las marcas con el nombre genérico, pues sí nos toca estar muy atentos. Muy atentos, hay que estar porque eso puede salvar a un paciente de un daño potencial. Hay un dicho en latín que los médicos usamos y es primum non nocere, primero no hacer daño, es un tema de ética, de responsabilidad. Y sé que ustedes lo conocen porque quieren hacer el bien siempre. Ponle cuidado, doctora Luisa, esta es una pregunta que me llega desde uno de los países invitados y es la siguiente. Imagínate tú que llega un cliente a la farmacia, perfecto, y resulta que de repente sucedió un error de medicamento, pero el que se dio cuenta fue el paciente. En ese caso, ¿cómo se puede reportar? Podemos invitar al paciente a que reporte o pueden ayudarles ustedes a reportar. Ustedes tuvieron este entrenamiento, saben más cómo hacerlo, entonces podemos ayudarle a hacer ese reporte. O si no, definitivamente es que está llena la farmacia y no le puedo colaborar, pues decirle, indicarle, mire, acá lo puede reportar para que esto no vuelva a suceder. Y también llevarlo a mirar cuál es la causa raíz de este error de medicación. Si es porque se dio cuenta que la fórmula estaba incorrecta, entonces ir con el médico tratante, también animarlo a que mire qué está pasando y porque esto puede arreglarse en la consulta. Si yo me voy con una fórmula incorrecta porque no pregunté, porque no la revisé en la consulta, pues debería dejar de pasar, porque yo sí debería mirar esto antes de salir de la consulta con el médico. Mira, qué interesante. Entonces hay dos maneras. O el paciente indicarle que reporte o nosotros reportamos. Lo que hay que hacer es siempre reportar porque esos datos ayudan, sí se analizan, sí ayudan, sí previenen más. Acá tenemos a varias personas del Ecuador, de Colombia, de Perú, y nos están dando más ejemplos. Marta Cecilia dice, mira, dexametasona y betametasona. Puede ser, ¿no? Juan dice, lo más importante para corregir los errores es tomar los datos del paciente y tener el CRM, dice él. Nos va a dar más ejemplos. Y Venezuela, Juan Carlos Moreno, bueno, no, es que cada vez vamos a más países. Esto está una cosa increíble, muy multinacional, muy internacional. Rifamicina, rifampicina, otro ejemplo, dice Joana, ketotifeno, ketoprofeno. Qué buenos ejemplos. Otra pregunta, mira, me ha llegado. ¿Cuál es la recomendación para decirle al paciente cuando llega pidiendo un medicamento que es de exclusiva venta bajo fórmula médica por su registro sanitario, pero llega sin la fórmula? ¿Qué es lo que le decimos? Le decimos que la fórmula es necesaria. Es sencilla la respuesta porque no sabemos ese medicamento qué daño le puede hacer a ese paciente. Yo vuelvo a lo que a veces hacemos nosotros y es, este medicamento me funcionó, entonces porque tenía una infección respiratoria y fue un antibiótico. Y la próxima vez me volvió a dar la misma infección o similar, entonces digo, como me funcionó, voy a ir a pedir el mismo. Pero no sabemos si esa infección sea viral, sea bacteriana, o si ese paciente puede hacer resistencia a ese medicamento, o si es la segunda exposición y le puede dar alergia. Entonces sí es importante decirle, miren, este es un medicamento de prescripción médica, asista a su médico. Óyeme, ¿y qué tal la doctora Luisa lo que nos hace ver? Imagínate qué tal el paciente vaya y él crea, por ejemplo, que es doxiciclina, pero en realidad era dixluxacilina, o que aloperidol, pero en realidad era alopurinol. ¿Qué tal el paciente y nosotros terminemos no haciendo un bien? Eso no se puede permitir. Por el bien del paciente, la receta, la fórmula, es necesario. ¿Oyeron a la doctora Luisa? Y ya mis amigos lo están escribiendo ahí en el chat. Ponle cuidado. ¿Consideraría usted, doctora Luisa, que deberíamos funcionar como en Estados Unidos, todo con fórmula o no? ¿Cuál es su opinión? Dicen nuestros amigos. Definitivamente hay medicamentos que son de fórmula libre y por eso se venden over the counter, se dice.
o del mostrador. Y es importante, es decir, cuando nosotros tenemos demora en la atención y yo hoy tengo una diarrea que necesito tomar las cosas básicas, entonces hidratarme, probablemente tomar algún, no sé, una enterogermina o algún medicamento que me ayude, entonces necesito esa asesoría. Y ahí es también importante decirle al paciente, mire, si usted dura más de 3 días ya con estos síntomas, vaya a su médico, porque quiere decir que hay algo más, entonces tiene que estudiar. Pero cuando tenemos estas consultas tan tardías, pues sí, es importante tener un acceso más rápido a los medicamentos de primera línea que podemos consumir y que son no dañinos para, o sea, no son tóxicos si los tomo sin la prescripción médica. Claro, mira lo que nos hace ver la doctora Luisa, qué importante. Y en Estados Unidos, de hecho, también hay esta clasificación, medicamentos con receta y medicamentos OTC, también la hay allá. Y ella nos dice, mira, es que por el bien de la salud pública, por el bien de la salud pública, hay medicamentos que uno sí debe conseguir sin receta de manera legal. Y son aquellos que son OTC, ventas sin fórmula médica. Porque ¿qué implica? Implica que el paciente vaya a un médico, tome una cita y de pronto necesita rápido un suero para rehidratación oral o un probiótico tipo enterogermina para parar la cosa o un analgésico que el margen de seguridad es bueno si se toma a corto plazo, no a largo plazo, no se puede quedar ahí. Ojo, y la doctora Luisa, vamos a hacer el examen final, vamos a ver quién lo pasa. La doctora Luisa, vamos a ver quién es el primero que me responde. La doctora Luisa dijo lo siguiente, hay que decirle al paciente que si dura más de ¿cuánto tiempo? Vaya al médico. ¿Cuánto tiempo? Vamos a... Muy bien, 3 días. 3 días. No, mira esta velocidad. Estos amigos de acá creo que tienen una velocidad increíble con el teclado. Un aplauso para todos ustedes porque están muy atentos. Las respuestas han sido plenamente correctas. La doctora Luisa nomás sonríe porque en realidad ese es el orgullo del maestro. El orgullo de cada respuesta correcta. Eso que ha sembrado una semilla en nuestra cabeza. Ha sembrado una semilla para hacer el bien. Y doctora Luisa, ¿sabes qué me gustaría escuchar? Quedándonos 3 minutos para terminar con puntualidad inglesa, nuestra Academia Genfar, un espacio para todas las personas que trabajan en farmacias, en Ecuador, en Perú, en Colombia, y estamos traspasando fronteras. Sí me gustaría que nuestros amigos nos dijeran lo siguiente, y es, óyeme, ¿qué reflexión se llevan? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo les pareció? Vamos a ver qué escriben ellos y leemos un par de aportes. Que el paciente tenga una buena adherencia. Clave, María Angelina, muy bien. Me encanta. Uy, llegamos al me encanta por Andrea Carolina. Andreita, qué belleza. Excelente, te están diciendo, dice Jesús. Excelente, varios excelentes, muy genial, excelente. No, hombre, lo que hay aquí es cariño verdadero por una apasionante ocupación en la vida. Espectacular, excelente, súper, ex, solo quedó el ex, no, el ex ya se superó, es el excelente el que nos queda acá. Muy bien, dice muy bien, interesante. Oye, mira, tantas cosas bonitas que dice la gente, ya casi llegando a los 1800 participantes en esta sesión de la Academia Genpac. Tu amigo Daniel Castro, médico, está feliz con ustedes acá, feliz, porque este es un espacio creado para ustedes. Yo quiero que sigan haciendo lo que están haciendo. Si les gustó lo que la doctora Luisa nos dijo, encuentre un corazoncito, encuentre un aplauso, encuentre una mano arriba y déjenmela ver. Mira cómo flotan corazones. Tómale una foto, eso sí, nunca se han visto tantos corazones. Ahí le caen todos a la doctora Luisa porque fue fenomenal. Una maestra en farmacología, en epidemiología, en medicina. La tenemos acá. Gracias por esos corazones, mis queridos amigos. Gracias por estar en la Academia Genfar. Hoy ha sido algo fenomenal. Hemos tenido a cientos de personas que trabajan en farmacias en Bogotá, Popayán, Medellín, Pereira, Cartagena, Barranquilla, Montería, en Ica, en Arequipa,
en Lima, en Cusco, en Chimbote, en Chiclayo, pero también en Quito, en Guayaquil, en Ambato, en Cuenca, mejor dicho, en Esmeralda. Hemos tenido gente de Colombia, de Perú, de Ecuador y de algunos de Brasil y de Venezuela. Hemos traspasado fronteras. La felicidad es total, nuestra. Es nuestra. Dale una despedida, doctora Luisa, con un pequeño consejo a nuestros amigos para que apliquen desde mañana mismo. Bueno, ya les he dicho muchas cosas. Lo último es la medicación sin daño, está en nuestras manos, así que actuar ya, que eso nos va a fortalecer en nuestra práctica diaria. Vamos a actuar ya, siempre para hacer el bien, y un reconocimiento especial. El 25 de septiembre, ¿día de qué? Nuestro día de las personas que trabajan en farmacias, del farmacéutico. Muy bien. Amigos, les enviamos de vuelta todos esos corazones, todos esos aplausos. Les deseamos una bonita noche con sus familias y que sigan multiplicando el bien por donde quiera que pasen cada día de farmacia. Allí van a estar pacientes, clientes que van a estar felices, disminuyendo su dolor. Y tú, muy empático, llévales esperanza, llévales comprensión, escúchalos, eso es cambiar una vida. Amigos, se despide Daniel Castro, médico, su host en la Academia Genfar. Les mando un gran abrazo y que tengan una excelente noche.